Amén. Vamos a leer unos versos de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, comenzando del verso 10 al 18, y me van a estar ayudando aquí los técnicos. Les dije que necesito un clicker. Dicen, para la otra, pastor, para la otra. Aleluya. Amén. So, hermanos, y tengo que ver para atrás porque también tienen que acomodar de verlo allá. Aleluya. So, Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. I'm going to be reading it in Spanish. For sake of time, if you can follow in your Bibles in English, Ephesians chapter 6, verse 10 through 18. Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Y dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura. Voy a hacer énfasis en esa frase. Toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Next slide. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Alguien diga amén. Give me my title page in Spanish. Quiero hablar por unos minutos sobre el título: Vestíos de toda la armadura de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu. Next slide. Put on the full armor of God, praying in the Spirit in all occasions. Padre, venimos delante de tu presencia. Te reconocemos como Dios, Señor, Salvador, proveedor. Tú eres nuestro todo. Ahora pedimos, Señor, que hables a cada uno de nuestras vidas. Estamos aquí confesando que te necesitamos, sí, que no podemos lograr nada y hacer nada si tú no estás con nosotros. También declaramos y sabemos que estamos viviendo los últimos días. Todo lo que ocurre y está ocurriendo, Señor, es solo otro mensaje de que tú estás a las puertas. Señor, habla a cada corazón, a cada vida. Speak to every heart and every soul and every mind, that we may receive that which you want and have for us today. This we pray in the wonderful and precious name of Jesus. Amen. Alguien un aplauso a la gloria de Dios. So, tengo una pregunta. ¿Cuántos quieren ser salvos? So I have a very important question for you today. How many wish to be saved? Esta pregunta no es solo para aquellos que no han sido bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Porque sin el perdón de pecados nadie verá al Señor. Sin el perdón de pecados no podemos ir al cielo.
Pero esta pregunta también es para nosotros que ya hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Y la hacemos porque cuando leemos la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, nos damos cuenta que hay una batalla, hay una guerra. Y el consejo de Dios a través de su palabra a nuestras vidas es que para poder vencer en esta carrera, para poder tener victoria en esta carrera, es necesario tomar toda la armadura de Dios. Y hace énfasis en ese punto. Porque una cosa entendemos y sabemos, que si nos falta una de las armaduras, es allí donde el diablo se introduce para atacar y matar. Algunos podrán estar protegidos en alguna área, pero si no tienes protección por atrás es donde llega el enemigo para matar. Si no tenemos protección en nuestra cabeza, es ahí donde entra el diablo para atacar los pensamientos. Si no tenemos protección en nuestro corazón, es ahí donde entra el enemigo para, hermanos, poner daño y veneno y contienda contra el hermano y la hermana para, hermanos, atacar en esa área. Si no tenemos el apresto del evangelio puesto, es ahí donde se paraliza el cristiano en su caminar con Dios, y en ese parálisis también, hermano, surge la muerte espiritual. Por eso es necesario, si yo quiero ver al Señor, un Dios, para poder resistir en el día malo. Porque sin esta armadura no voy a poder vencer. Porque, hermanos, en nuestra capacidad humana no tenemos lo suficiente para combatir contra las artimañas del enemigo. Pero con el poder del Espíritu Santo y esta armadura que Dios ha provisto a cada hijo de Dios, hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien glorifique el nombre de Dios. Se necesita, we need the full armor of God. Yes. Amen. We cannot just have partial armor of God. Because it is in the area that we lack, is the area the enemy will attack. If we don't have protection over our head, he will enter with thoughts and defeat us there. If we don't have protection over our heart, it is there where he will infiltrate and cause damage in our life, and we can die spiritually when we have hatred and when we have a contention against our brothers. It is a spiritual killer, and the enemy today works very hard. Therefore, we need all the armor of God in our spiritual lives so that we may withstand in the evil day and be able to see the Lord. So tenemos que vestir todas las armaduras. La armadura es crucial para obtener victoria en la guerra. Armor is crucial to obtain victory in war. La armadura completa provee la manera para atacar y para defenderse. Paz de Cristo. The full armor provides a way to attack and to also defend oneself. Next slide. So cuando leemos, hermanos, estas porciones bíblicas, estos versos bíblicos, lo que viene a mente es un soldado romano. Sin duda Pablo, hermanos, estando en la prisión y viendo a los soldados que lo estaban guardando, podía ver, hermanos, un soldado, hermanos, con su armadura. Y allí, hermanos, el Espíritu Santo, aprovechando para, hermanos, darle este mensaje a Pablo, para que, hermanos, lo pueda transmitir a la iglesia.
para que nosotros un día podamos ver al Señor Jesucristo. Y presenta el cinturón, the belt, la coraza, the breastplate, el escudo, the shield, el yelmo, the helmet, la espada, the sword, el calzado, the footwear. Y cada uno, next slide, tiene una representación espiritual. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de salvación y la espada del espíritu. Each one of these armors has a spiritual representation. The belt of truth, the breastplate of righteousness, the footwear of the gospel, the shield of faith, and the helmet of salvation, and the sword of the Spirit. Esta mañana solo estaré introduciendo las dos primeras armaduras, porque en verdad es una serie y cada uno, hermanos, se pudiera presentar en un sermón, un estudio, pero nomás quiero hablar de los dos primeros puntos con ayuda de Dios en esta mañana. This morning I'd like to just speak on the first two pieces of armor. Each one really deserves its own Bible study, its own sermon. But with the help of the Lord, I'd just like to bring to mind the first two. So, deme el cinturón de la verdad. Y me puse a pensar, ¿por qué comienza con el cinturón de la verdad? Y creo que, hermanos, la razón por que tenemos que comenzar con la verdad es que si no tenemos la verdad, todo lo demás no sirve para nada. Paz de Cristo. Hay mucha religión, hermanos, con mucho que hacer. Mucha religión que puede tener el apresto del evangelio. Mucha religión que puede tener, hermanos, quizás una espada de fe. Y aún con la fe echan fuera demonios, sanan enfermos. Y con el apresto del evangelio llevan el mensaje al mundo entero. Sin embargo, hay una escritura en el libro de Mateo capítulo 7 que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y entonces les declararé: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Se les olvidó la verdad. Aleluya. Porque, hermanos, conoceréis la verdad, y la verdad es lo que te hace libre. Aleluya. En el nombre de Dios. Y hay mucha religión hoy en día, y hacen aún más que nosotros. Tienen el apresto del evangelio, tienen la espada de la fe y tienen oso. Pero, hermanos, si no tienen el cinturón de verdad, lo demás no sirve. El cinto, hermanos, tiene todo puesto. Imagínense, hermanos, poniéndose la armadura y olvidarse el cinto, hermanos, se le está cayendo la armadura. Imagínense que venga el enemigo y tú, hermanos, acá levantándote el pantalón. Imagínense un soldado con los pantalones cayéndosele. Padre de Cristo. El cinto de la verdad. Y si no tenemos la verdad, hermanos, todo lo demás está perdido. We need the belt of truth. Because without truth, all the other armors are really a waste of time, if I will. Because without truth, no one will seek the Lord. People in religion may have the footwear of the gospel, and they may have the sword of faith, and they may do a lot in faith. They may take the gospel to many nations. But there is a scripture in the Bible that says, not all that calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, but those that do the will of my Father that is in heaven. Many in that day will say, Lord, in your name we prophesied.
In your name we heal the sick. In your name we cast out devils. But Jesus says, apart from me, evildoers, I don't know you. What happened? They forgot the belt of truth. Hallelujah. Baptism in Jesus' name for the forgiveness of your sins is still true. Bautismo en el nombre de Jesucristo todavía es la verdad. Amen. Hay mucha religión allá que no se importa eso. Ahí es donde entra el diablo. No te pongas el cinto de la verdad y ahí es donde te agarra el diablo. Porque el diablo es mentiroso. Y la arma del diablo contra la verdad es la mentira. Es el engaño. The devil's weapon against truth is lies. And his specialty is taking truth and just twist it enough. Take truth, twist it enough so it kind of still looks like the truth, but it's not the truth. Go to LA, El Callejón. You can buy a Junie Burke purse for $20 because it looks like the truth, but it's not the truth. Y el diablo quiere llevarnos al callejón espiritual. Y te ofrece, hermanos, la verdad que parece como que es poco, como la verdad cuando no es. Es tiempo que nos agarremos en la palabra de Dios y la verdad. Yo necesito la verdad que me lleva al cielo. Aleluya. No necesito lo que se mira como la verdad, a lo que aparenta la verdad, porque conoceréis la verdad y Jesús es la verdad. Alguien glorifica el nombre de Dios. ¿Ven ese retrato ahí? Quiero decirles y declararles algo. Jesús pierde muchas ocasiones en este retrato. What? Jesus loses that battle in many occasions. Pastor, what in the world are you talking about? Yeah. En este retrato, hermanos, está Jesús y el diablo en una batalla. Dependiendo en nosotros, depende quién gana la batalla de nuestra alma. Esa es una batalla individual, personal. Cuando yo creo más a las mentiras y a los engaños del diablo, le doy fuerza al brazo del enemigo y él vence el brazo de Jesús. Pero cuando yo le creo más a las verdades de la palabra de Dios, le doy fuerza al brazo de Jesús y él vence las mentiras del diablo. Si era simplemente entre Jesús y el diablo, nomás entre ellos dos, ahí no hay cuestión, hermanos. Ahí no hay cuestión. Dios, hermanos, es como un hombre y Satanás es como una hormiga y nomás le hacen ya estuvo. ¿Verdad que sí? Porque Jesús es el Dios todopoderoso. Pero en ese retrato Jesús pierde a veces, porque no es una batalla entre simplemente él y el diablo, como estaba explicando, sino que ahí el brazo al que él se cree, cuando usted y yo creemos a las mentiras del diablo, le damos fuerza al diablo en nuestra vida. Y con la mentira del diablo, él vence las verdades de Jesús.
Eso depende de usted y yo. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le estás haciendo más caso? Paz de Cristo. Dios es el Dios todopoderoso, y cuando tú crees a la verdad de que Él es el Señor todopoderoso, te rindes a Él, le sirves, hermano, eso se convierte en realidad y tú vienes a ser victorioso, porque Dios Jesús viene a tener la victoria en tu alma. Pero muchos le creen tanto a las mentiras del diablo, a las noticias. Y hay cristianos, hermanos, la muerte del cristiano es agradable a los ojos de Dios. Dios no nos ha dado el espíritu de temor. Ahora, eso no quiere decir que tenemos espíritu de tonto tampoco. Temor no, sabiduría sí. Todavía no estoy diciendo que no debemos de cuidarnos y todo eso. Claro, esa es sabiduría. Pero andando con temor, esa es una señal que le estamos haciendo más caso a las mentiras del diablo que a las verdades de la palabra de Dios. Oh my God. Y hermanos, necesitamos la verdad para poder combatir las mentiras del diablo. Juan 8:31, give me my next slide. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Paz de Cristo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad. Cuando dice conoceréis la verdad, ¿a qué se refiere? Es conocer verdaderamente quién es Jesús, no religión. Conocer a Jesús, y Jesús es el que te hace libre. La religión no te hace libre. La religión es buena. La religión tiene puntos buenos. Pórtate bien, cuida del necesitado, da de comer al que no tiene, bendice al que necesita ser bendecido. Esa religión es buena, pero eso no salva. Lo que salva es la verdad, que es Cristo Jesús. Y conoceréis la verdad. Y Cristo dijo: yo soy esa verdad. Necesitamos una relación personal con Jesucristo. Alguien glorifica el nombre de Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Let's go ahead. Y el segundo punto para esta mañana, la coraza de justicia. The second point, the breastplate of righteousness. Nos habla del carácter de justicia de Dios. Cuando nos ponemos el carácter de Dios, tenemos protección de Dios. The breastplate speaks about God's righteous character. When we put on God's character, we have God's protection. ¿Qué es el carácter de Dios o quién es Dios? ¿A qué se refiere a ponerse la coraza? What does it refer to put on the breastplate? Next slide. 1 de Juan 4:7-21 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso es lo que es Dios. En una palabra para describir a Dios, es esa: Dios es amor. Ese es el carácter de Dios. Ese es quien Dios es. Dios es amor.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. 1 John 4:7-21. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. That's the character of God. That's who God is. And so, we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in him. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. And he has given us this commandment: anyone who loves God must also love their brother and sister. So let me explain this. Next slide. En el tabernáculo. I wish I had a pointer. But I don't. That's another one, but the pointer. En el tabernáculo, y siempre me acuerdo del hermano Montero que me enseñó de esto en el colegio bíblico. En el tabernáculo hay un proceso para entrar a la presencia de Dios. In the tabernacle there is a process to get to the Holy of Holies, to the presence of God. Comienza con el altar, tiene que haber un sacrificio, y luego el lavatorio, hermano, y luego podía entrar al lugar santo donde estaba el candelero, los panes, el incienso, y había un oficio, había un proceso, hermano, que si se eliminaba uno de los procesos, hermano, y el sumo sacerdote intentaba entrar al lugar santísimo, Dios lo mataba. Paz de Cristo. There was a process by which you get to the presence of God. You cannot miss a step. It was very specific of how even the dress and what you did to get into the presence of God. You skipped the most minute commandment of God in this. When you got in, God would kill the priest. And there would be little bells on his dress, and people on the outside, they're just hearing ding, 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 ding. But then, he's dead. Pull him out. Había campanitas en su vestuario y gente afuera escuchando, y mientras se oían las campanitas está vivo el sacerdote. Pero si se paraban las campanitas, hermano, es que Dios ya lo mató y a sacarlo porque estaba amarrado con un lazo. Amén, hermano Montero. It was very specific. Era muy específico cómo entrar. Y mucho que puedo decir, pero es lo que quiero decir. Next slide. Aquí es donde el enemigo hoy en día tiene confundido a muchos cristianos. Arrebosha que terrible. I'm going to tell you, this area is where the devil has a lot of Christianity blinded to the truth. Amen. Y es simplemente esto. Tú estás aquí y tú quieres llegar a Dios. Y muchos dicen esto: yo amo a Dios. Oh, mi Diosito chulo. Mi Diosito bueno.
Ay, cuánto te amo, Diosito. Pero hermanos, están empleitados, amargados contra su hermano. Aleluya. Pero piensan que it's okay. Con que esté bien con Dios, puedo estar empleitado. Y si usted bien la escritura, hermanos, estúdiala bien. No tengo tiempo para entrar en todo el detalle, pero simplemente es esto: usted no puede llegar a Dios a menos que pase por amar a su hermano. Pase Cristo. This is where a lot of people they've been swindled by the devil. Yes. They've been lied to by the devil. They think, I'm here and I love God, but I have justification. I have a good reason to hate my brother, to be in a fight with my brother and sister in Christ. And they think that it's okay, that you, as long as you love God, you should be okay, you should be fine. That's a lie from the pit of hell. If you read the scripture in detail, you will know you cannot get to God without first loving your brother. You cannot jump that process and be okay. Paz de Cristo. Así como el sacerdote, hermano, brincaba un proceso, Dios lo mataba. Y si leímos bien, hermanos, esa escritura, tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, ¿qué dice la Biblia? El tal es mentiroso y no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuando uno tiene, hermanos, la coraza de justicia, el carácter de Dios, protege tu corazón. Protege tu corazón para que no te envenenes. ¿Alguien te va a ofender? Claro que sí. Tú no puedes pasar por esta vida sin ofensa. No puedes existir aquí sin ofensa, aún de tu pastor a veces. Paz de Cristo. I tell the members, I might be the one who ends up offending you. I'm human too. Sister Eva, as much as I love her, she can offend you. That's right. That's right. You know what? I'm going to share something, Sister Eva. All right. I could be mad at Sister Eva. I could be angry at her, upset at her. Yo puedo estar enojada con ella. Porque yo de niño, una vez, travieso y todo eso, ya les he contado un poquito de edad de mis travesuras. Y una vez estaba sentado y con mi chicle ahí. I was having a good time with my gum. Y Mana Eva, que me va viendo, hermano, se levanta de donde estaba. Fue, hermano, donde estaba y que mete el dedo a mi boca. Mete el dedo y me saca el chicle. Es que en entonces así era, hermano. Right? I forgive you. Hey, someone is going to offend you in life if you don't have the breastplate of righteousness. If you don't have God, God is love. Love is the same thing as forgiveness. You'll never forgive your brother and you won't be able to get to God. We must have love. We must have the breastplate. Tenemos que tener la coraza de justicia, hermanos. El amor es lo mismo
¿Cómo se resuelven las ofensas? Perdonando. That's the only way you can do it. You need to forgive. Last slide. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oh, wow. That's tough. Todo aquel que no hace justicia, la coraza de justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. You can't get to God hating your brother. No puedes ir a Dios odiando a tu hermano. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not let me read that again. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother and sister. You cannot jump your brother and sister to get to God. You must go through them in love. No puedes brincar a tu hermano y tu hermana para llegar a Dios. Tienes que ir a través de ellos en amor y perdonándoles. Amen. Thank you, Lord. ¿Alguien te ha ofendido? ¿Estás enojado con alguien? Santo. ¿Qué sientes hacia tu esposo? Aleluya, aleluya. ¿Qué sientes hacia tu esposa? Algunos, pastor, ya quiero un divorcio. Ya no aguanto a este hombre. Ya no aguanto a esta mujer. Para llegar a Dios, tienes que ir por tu cónyuge también. Sato robo kosha. Pero pastor, usted no sabe lo que hizo mi tío. You gotta go through that too. Sin esta protección, hermanos, sin toda la armadura de Dios, no podrás resistir en el día malo. ¿Tienes algo? Algunos tienen el apresto del evangelio. Miren, hermano, conozco gente con el apresto del evangelio tremendos para evangelizar, tremendos para llevar el evangelio a otros, pero se les olvidó la coraza. Llegó el diablo con una ofensa, le entró al corazón y ahora, hermanos, ya están fuera del evangelio. Tenían el apresto, pero no la coraza. Sí, amén. I think I have a few things. No más extra. Give me the next slide. El evangelio. Give me the next one. Give me the next one. And give me the next one. And give me the next one. Okay. Lo más extra. Pasen los músicos mientras se preparan. Les estoy diciendo que cada armadura mencionada, hay 6. Necesitamos asegurar que las 6 están puestas en nuestra vida. No más con una de ellas que no tengas, ahí es donde entra el diablo. El apresto del evangelio, hermanos, es necesario también, porque el cristiano que no tiene el apresto del evangelio, hermanos, se paraliza. Cuando no hay movimientos en los pies, le pega esta condición, y ahí estaba, no sé cómo se dice en español, pero ahí estaba. Pero hermanos, le causa un coágulo en su vena. Trombosis. Eso. Y cuando están en el hospital, hermanos, como no van a moverse mucho, no van a estar caminando, les ponen este aparato para que esté apachurrando los pies, para que, hermano, la sangre todavía corra, porque es muy peligroso cuando, hermanos, no hay movimiento en los pies. Le causa un coágulo, el coágulo, hermano, entra, le causa un ataque de corazón, un stroke, y muere la persona. Cuando no estamos en el apresto del evangelio, no hay movimiento en los pies evangélicos,
a muchos les pega un coágulo espiritual y les pega un ataque espiritual, un stroke espiritual. ¿Están viendo la importancia de cada una de estas armaduras? Y ni hemos entrado a cosas fuertes, pero en esta mañana es para analizar mi vida. Usted analice la suya. Aleluya. ¿Dónde es que el enemigo está tratando de atacar su vida? Para destruirlo, para que usted no llegue al cielo. Jesús lo ama tanto que ha provisto protección total para usted. Jesús es tan bueno, decía el hermano Montero, Dios es bueno. Y es tan bueno que Él se aseguró de proteger todo lo que te pueda atacar, todo lo que el enemigo pueda aventar, y Él tiene mucho que aventarnos, amén. Pero Jesús es tan bueno, ha provisto protección total de todo tu cuerpo, para que, habiendo acabado todo, estar firmes y un día poder ver al Señor cara a cara. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Necesitamos asegurar la armadura de Dios. Yo no conozco su vida, yo no conozco su situación. Lo que sí conozco es que hay mucha gente ofendida. Eso sí conozco. Lo que sé es que hay mucha gente batallando con la ofensa de alguien, de un líder, especialmente de un familiar. Y esa es la área donde el enemigo quiere detenerte, porque el diablo sabe que para que tú llegues a Dios tienes que pasar por esa persona que te ha ofendido. Y a menos que tú lo perdones, no vas a poder ir a Jesús. Es mandatorio, escucha bien, es mandatorio perdonar, porque el que no perdona, Dios no le perdona a él. Mandatorio. Yo sé que quizás fue fuerte la ofensa, fue dura la ofensa, pero hazlo para que tú veas a Jesús. No lo hagas para el otro. Dios se encarga de su pecado y tú hazlo porque tú quieres ver a Jesús, y así es como Dios lo ha establecido. Suelta la ofensa. Aleluya. Y rebosa carabajita. Oh, vaya, yo siento algo en este lugar. Yo siento que alguien, hermanos, dice: yo voy a ver a Jesús y nada me va a detener. Yo voy a soltar esa ofensa. Mientras se comienza a adorar a Dios y usted quiere pasar, yo sé que no hay mucho lugar, así es que venga pronto o ahí en su lugar, pero vamos a buscar a Dios esta mañana y vamos a decirle: Señor, yo quiero verte y yo voy a hacer todo lo que es necesario para poder llegar a donde tú estás. Comiencen a pasar y comiencen a alabar a Dios. Tú notas mi caminar.